Él es Felipe Lería, director general de VP en Iberia. Buenos días, Felipe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, muy bien, encantados de poder charlar contigo. Antes de meternos más en materia, quería ver si me podías hacer una fotografía, un resumen del análisis macro actual. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros estamos bastante positivos con la macro actual. No hay que olvidar también que el año pasado ya fue un año bastante mejor de lo que nosotros preveíamos cuando empezó todo el tema de la pandemia. Y de hecho, Estados Unidos, o sea, la economía mundial terminó cayendo algo más de un 4%, Estados Unidos un 3,6%, incluso China ya empezó esa famosa recuperación en forma de V con una subida de un 2%. Entonces, cara a este año sí que preveemos que los crecimientos globales que se vean en todas las economías. De hecho, acabamos de revisar al alza nuestra previsión de crecimiento para la economía china, le hemos pasado de un 8 a un 8,6%. Hemos revisado al alza también nuestras perspectivas para la economía norteamericana, de un 5,6 a un 6,2%. Europa va a crecer algo menos, pero se va a mantener en tasas cercanas al 5%, con lo cual somos bastante optimistas. Ahora bien, eso va a venir muy condicionado y está viniendo muy condicionado por la campaña de vacunación y el avance de la campaña de vacunación. Y ahí sí que distinguiríamos tres claras zonas geográficas. Por un lado, Estados Unidos y Reino Unido, por otro lado, Europa y por otro lado, países emergentes. Ayer mismo decía Biden que todos los norteamericanos estarán vacunados incluso 2 meses antes de lo previsto, ¿no? Con lo cual van en tasas muy altas. En Europa, sin embargo, todos sabemos, el caso de España, por ejemplo, estamos por debajo del 3% todavía. Y la experiencia de Israel y Emiratos Árabes Unidos nos demuestra que necesitamos superar una tasa del 20% para que las tasas de contagio bajen y se puedan reabrir las economías, con lo cual va a haber una recuperación desincronizada a nivel global en la que primero van a despuntar Estados Unidos y Reino Unido y un poco más tarde ya para después de verano, octubre, vamos a verlo más reflejado en el cuarto trimestre, vamos a verlo para Europa. Y ante esta realidad y estas perspectivas, ¿cuál es la estrategia de inversión por la que apostáis desde VP para 2021, para este año? Nosotros, de hecho, ya venimos un año apostando por una estrategia muy similar, que por la parte de renta fija pasa por reducir duraciones, evidentemente, por incrementar la calidad crediticia de los activos que tenemos en cartera. Nos gustan mucho los mercados emergentes porque para una misma duración y un nivel de riesgo muy similar nos da algo más de rentabilidad. Pero tanto en renta fija como en la parte de renta variable nos gustan los productos tipo long short, es decir, aquellos que pueden tomar posiciones cortas y protegerse frente a futuras caídas o previsibles caídas en los índices, que creemos que a verlas las habrá, tanto en renta fija como en renta variable. Otro activo que nos gusta y que es un híbrido entre renta fija y renta variable serían los bonos convertibles. De hecho, ya en 2020 arrojaron una rentabilidad de un 35%, o sea, fue el activo, descontando el Nasdaq, que subió un 43,6%, el activo con mejor rentabilidad de 2020. Creemos que 2021 va a ser un muy buen año también para los bonos convertibles, precisamente porque presentan un perfil convexo. Es decir, recogen una mayor parte en las subidas del mercado, medidas en este caso por el MSCI, por ejemplo, para los últimos 10 años han recogido un 66% de las subidas y participan en menor medida de la bajada del mercado. Medido también por el MSCI, los últimos 10 años han recogido un 46% de las bajadas. Con lo cual, seguimos apostando por los bonos convertibles también. La sostenibilidad es una realidad, la apuesta por la sostenibilidad también en las inversiones. ¿Qué perspectivas veis para este tipo de inversión, la inversión sostenible y, por supuesto, la inversión de impacto? Las dos, sostenible e impacto, de alguna manera están entremezcladas. Nosotros creemos que más que una tendencia es una nueva era. Es decir, ha llegado para quedarse. Es un tema, además, que no es nuevo. De hecho, si nosotros nos fijamos en datos de Bloomberg de los últimos 7 años, los retornos de las compañías que han tenido en cuenta factores ASG han batido a las que no los han tenido en todas las observaciones. Es decir, esto es a cierre de 2020. En 2020, a 3 años, a 5 años y a 7 años, ¿no? El margen ha sido algo superior al 9%. Si nos fijamos en el caso europeo, ese margen ha sido para los 7 años de algo superior al 50%. Vamos a otros datos, en este caso otra fuente. Morningstar deja también muy claro ese tema, ¿no? El flujo de dinero a fondos sostenibles de manera global en el cuarto trimestre de 2020 fue de 152 billones de dólares. Eso es un
660% más que hace 2 años, cuando el flujo era de 20 billones. Eso deja cierre del año con un total de activos en fondos sostenibles que ronda el 1,65 trillones de dólares, que es un 1,75% más que el mismo dato de cierre de 2018. Con lo cual, nosotros creemos que más que tendencia estaríamos hablando de nueva era, y los criterios de sostenibilidad, los criterios sobre todo de impacto social o medioambiental positivo han llegado seguro para quedarse. Aquí también dos velocidades, porque el 80% de esos flujos se están produciendo en Europa, donde hay más concienciación por parte de la población, más concienciación e implementación de medidas por parte de las empresas y sobre todo y también más regulación. ¿Y qué ocurre con el resto de mercados? Hablamos de Europa, pero por ejemplo estoy pensando en Asia o Bueno, en este aspecto. Es cierto, y de hecho China fue la única economía que registró, como he comentado antes, en 2020 un crecimiento del PIB positivo. He comentado antes también que acabamos de mejorar las perspectivas de un 8% a un 8,6%. De hecho, va a ser la economía que más va a crecer en 2021. Ello va a ser debido sobre todo a dos factores: una mejora en el consumo doméstico y una mejora en las exportaciones. Con lo cual nosotros, tanto en renta fija como en renta variable, nos gustaría China. Comentabas Asia, nos gusta Asia de manera más extensa, porque de hecho va a ser de las zonas emergentes la que más, y emergentes y no emergentes, la que más va a crecer, con una media de un 6,6%. Estamos esperando para 2021. Nuestras preferencias serían aquellas economías que más se benefician de la recuperación, tanto China como estadounidense, por un tema de las exportaciones hacia ellas, con lo cual encabezaría nuestra lista en renta variable Tailandia, Corea del Sur y Vietnam, cuyas exportaciones a China y a Estados Unidos de manera conjunta van del 26 al 19%. También es importante otro tema, y es que a nivel de valoración, mientras el MSCI mundial está cotizando en PERES alrededor de 21 a 22 veces, el MSCI Asia lo está haciendo en 17 veces, lo cual también por valoración hace más atractiva esa zona geográfica. ¿Y cómo casaría la inversión sostenible con estos mercados? Bueno, en estos mercados, obviamente, la inversión sostenible, pues no tiene de momento el recorrido y el impacto que está teniendo en las economías desarrolladas. No hay que olvidar que las economías emergentes todavía se mueven a otra velocidad, en las que son más importantes otros factores que las economías desarrolladas, ¿no? Pero dicho sea de paso, en Estados Unidos, por ejemplo, tampoco está teniendo el mismo impacto, ¿no? No hay la misma preocupación y sobre todo no hay la misma regulación, que son las dos cosas fundamentales que faltan en los mercados emergentes. Aunque eso sea así, sí es cierto que hay oportunidades, nosotros las vemos, y van a estar más que en el lado del impacto medioambiental, en el impacto social, es decir, aquellas que van a ya no eliminar, pero limitar o reducir los niveles de pobreza, aquellas que van a ampliar el acceso de las tecnologías a una mayor parte de la población, con lo cual es otro tipo de impacto, o sea, como digo, más social que medioambiental, y desde luego va a ser una temática que también va a desarrollarse, pero no creemos que en el corto plazo, o sea, en los 2, 3, 4, igual 5 años venideros. Por último, Felipe, ya que charlamos contigo, ¿alguna recomendación? Bueno, como decía antes, nosotros sobre todo cautela, yo diría a los que estén, al inversor que ya esté dentro. Nosotros creemos que las valoraciones, se habla mucho ahora de sobrevaloraciones. Nosotros más que de sobrevaloración hablaríamos de valoraciones elevadas, pero sostenibles, y esa es la palabra clave. Yo diría esas son las tres, ¿no? Valoraciones elevadas, pero sostenibles, y sostenibles por el exceso de liquidez, por los bajos tipos de interés, por las políticas monetarias, fiscales y presupuestarias expansivas, y por los programas de recompra de activos de los bancos centrales. Con lo cual, nosotros creemos que, aunque pueden haber correcciones en los mercados, tanto de renta fija como de renta variable, va a ser más que para meter el miedo en el cuerpo, digamos, para salir, para tomar posiciones, aquellos inversores que no estén dentro, y los que ya estén, nosotros simplemente aprovecharíamos las mismas para reestructurar las carteras. Dicho lo cual, sí propondríamos apostar, como he comentado anteriormente, por estrategias que busquen algo de cobertura, ¿no? Long short, como comentaba, o sea, posiciones cortas, pues tanto en crédito como en renta variable, otra vez el tema de los bonos convertibles, y en renta fija menores duraciones y mayores calificaciones crediticias.
Pues nos quedamos con esa recomendación. Felipe, desde VP, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y recordar que también tenéis esos fondos, ¿no? Con esa estrategia que nos comentabas al principio de la charla, interesantes para quien quiera pues echar un vistazo. Muchas gracias, Felipe Lería, A director general vosotros. de VP en Iberia. Gracias.